¿Ustedes graban mis clases? ¿Quién los autorizó a grabar mis clases? No, espera, solo Levanta la mano el que graba mis clases. Yo grabo audio. La única honesta. Todos grabando y nadie levanta la mano. No, solo saco foto. Todo está en sus libros, muchachos. ¿O no? Sí, ¿No? sí. Y ustedes lo único que tienen que hacer es leer. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en la teoría? Yo, ¿qué voy a hacer? Puntualizar en los aspectos más importantes. Dar el enfoque clínico a la materia. Pero ustedes ya han debido leer el capítulo. Y todo, o casi todo, está en sus libros. Bueno. Lo simpático, vamos a hablar de los fármacos específicos, ¿ya? No, ¿la yo? Los alfa-2 tienen un efecto presináptico, ¿se acuerda? ¿Sí? Si hablábamos de un fármaco beta, pues había liberación de noradrenalina. Si había un fármaco alfa-2, lo que va a inhibir es la descarga de catecolaminas y de acetilcolina. Es una regulación presináptica. Esto nos puede dar lugar a algún error en la apreciación del efecto de los fármacos o efecto paradojal. Este es un efecto paradojal, porque es parte del simpático, pero lo que hace es inhibir la liberación de catecolaminas, y no solo de catecolaminas, sino de acetilcolina. ¿Ya? Entonces, cuando no logren entender, vean a qué nivel se produce el efecto. Es parte del sistema simpático, pero lo que va a hacer es que inhibir la descarga de catecolaminas. ¿Sí? Son alfa-2 de acción central. Clonidina, metildopa, guanfacina, guanabex, ninguno de estos que no están en rojo se utilizan aquí. Metildopa, sí se utiliza. Clonidina lo utilizamos para ver la retroalimentación de la liberación, se llaman pruebas dinámicas de la liberación de GH en los niños con déficit de crecimiento, y valoramos si va a responder a la administración de hormona de crecimiento. Para eso lo utilizamos, pero no como un fármaco útil en alguna patología. Sí, metildopa, aunque este también tiene un efecto similar. ¿Qué es lo que va a hacer metildopa a nivel central? Porque no es selectivo periférico. Todo el efecto es central. ¿Qué hace? Inhibe la descarga de catecolaminas. ¿Dónde? En todos los ganglios preparavertebrales, central y periférico. ¿Sí? Pero no solo eso. ¿Se acuerdan de la síntesis de catecolaminas en la vesícula? Tirosina hidroxilasa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dopa descarboxilasa. Todo esto se sucede. Solamente que se llama el medicamento metildopa, ¿verdad? Va a actuar específicamente en el paso de síntesis de noradrenalina, aquí. Y lo que tengo no es noradrenalina, además de inhibir la descarga de catecolaminas. Ojo, ¿qué tengo? Alfa, metil, noradrenalina. ¿Qué efecto tiene? No tiene el mismo efecto opresor, no tiene el mismo efecto de estimulación. Yo tengo un paciente con un efecto simpático pléjico completo. Les decía ayer, si nos levantamos nosotros de la cama, ¿qué tenemos? Venoconstricción y aceleración de la frecuencia cardíaca, y logramos compensar la presión arterial. Primero, este paciente va a tener hipotensión postural. ¿Sí? Si es varón, alteraciones en la erección y eyaculación en ambos, porque es acetilcolina y noradrenalina. Si es varón, también les decía, no voy a sintetizar catecolaminas. ¿Qué voy a sintetizar? Un falso neurotransmisor. Entonces, si no hay dopamina, ¿qué va a suceder? También les decía ayer que alteraciones o dificultan la atención, el proceso cognitivo se va enlenteciendo. ¿Qué más? Hiperprolactinemia, porque no hay freno para la liberación, y consecuentemente con la hiperprolactinemia, disminución de los niveles de FSH y LH y esterilidad. Ginecomastia, galactorrea. ¿Alguien quiere tener eso? Porque el tratamiento para la hipertensión arterial es crónico. Es crónico, no es de un solo día, 4 veces al día. 250 miligramos o 500, 3 a 4 veces al día. Entonces está 24 horas con este efecto.
no selectivo. Por ello es que el fármaco no se utiliza de manera regular, frecuente, sino en casos especiales, como una mujer embarazada con hipertensión o preeclampsia, o un paciente de la tercera edad probablemente con comorbilidad y que no pueda corregirse con 4 o 5 fármacos la hipertensión arterial. Es una opción. ¿Alguna duda? Clonidina, guanfacina, guanabenzina, menildopa, igual. Actualmente hay 2 antihipertensivos que no los tenemos acá, pero que tienen una acción alfa 2 más dirigida a bajos sanguíneos. ¿Qué se llama? Rilmedina y Mol. Sidona. Ya los hemos hablado. Vamos con las aplicaciones cardiovasculares. El tratamiento de la hipotensión, cualquier hipotensión, cualquiera, lesión de médula ósea, ¿sí? Va a ser tratada con un vasopresor, también se llaman vasoactivos, de todas las catecolaminas sintéticas. ¿Cuál será la que vamos a utilizar en caso de hipotensión? Norepinefrina. Norepinefrina en Norteamérica, en Europa, noradrenalina, todavía es lo mismo. Es lo mismo. Noradrenalina, norepinefrina. Porque no tiene efecto beta 2, lo hemos visto, es el cansancio. Porque tiene efecto alfa 1, resistencia vascular periférica, presión arterial y además gasto cardíaco a través del receptor beta. No tiene caída de la presión arterial a través de... Diferente es el tratamiento del shock. Les decía, de todos los tipos de shock hay que ver la causa desencadenante. Si es un shock hipovolémico, no le voy a dar noradrenalina, le voy a dar primero sangre, le voy a transfundir sangre o cristaloides, ¿verdad? Después de llenar el depósito, recién actúo con un fármaco para mejorar la presión arterial. Pero en el shock séptico, este es el fármaco también. Lógicamente es un fármaco de cuidado, hay que administrarlo con bomba de infusión y a una dosis regular, porque periféricamente nos puede producir isquemia, ¿no? Por efecto vasopresor intenso. Ok, en cambio, cuando es un shock cardiogénico, probablemente lo que necesite ese paciente sea un agonista beta 1 que actúe en los receptores con mayor densidad en el corazón. ¿Cuál es el fármaco? Dobutamina, muchachos. Hoy no son los mismos alumnos que vinieron ayer. Los de ayer se verían más despiertos. Dobutamina. ¿Qué diferencia entre dopamina y dobutamina? Obvio, la selección del receptor dobutamina es beta 1 selectivo. Es racémico con un alfa levodextro, que luego lo vamos a comentar. En cambio, la dopamina tiene efecto a dosis bajas. En el receptor de dopa. A dosis medias, beta. Y a dosis altas, alfa. ¿Sí? Entonces yo para este shock cardiogénico voy a utilizar dosis beta, ¿no? Sin embargo, como no es selectivo, puede producirme ¿qué? Taquicardia. Más. Bueno. Otra indicación es la vasoconstricción local. ¿Cuándo nos interesa producir vasoconstricción local a través de alfa? ¿Cuándo? Para disminuir el sangrado. Para disminuir el sangrado. Todas las cirugías orales, ¿verdad? ¿Sí? Amigdalectomía, faciales, bucales, nasofaringes, todas. ¿Qué hay? Adrenalina, en este caso. ¿Para qué más utilizamos? La lidocaína de los anestésicos. ¿Tú estás en la puerta, vas a pasar o te vas a quedar ahí? Muchachos, yo pierdo la atención muy rápido. Si están ahí, cuando sacan fotos, estoy pensando en tu cámara, qué foto estás sacando, por qué, mi cerebro empieza a pensar. Entonces, por eso quiero que estén nomás. Cuando administro lidocaína, que bloquea los canales de sodio y no hay transmisión del dolor, va asociado en algunos casos con adrenalina. ¿Para qué? Vasoconstricción. A través de esa vasoconstricción, dos cosas. Uno, disminuye la difusión de los anestésicos y con ello hay mayor tiempo de duración. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué? ¿Puedo suturar un pabellón auricular, la nariz con un anestésico con lidocaína y adrenalina? ¿O las manos, los dedos de las manos y los pies?
Circulaciones terminales, Va a no. dar necrosis. Porque puede producir algo diferente, ¿verdad? También hay vasoconstrictores locales que van a disminuir la congestión de la mucosa nasal. Ustedes se toman antigripales. ¿Qué tiene el antigripal? Un enantiómero de las 4 que tiene efedrina, pseudoefedrina, ¿sí? Y también podemos administrar gotitas. ¿Cuáles? Oximetazolina y silometazolina. Sin embargo, ese efecto vasoconstrictor se relaciona con ¿qué? Un periodo como de isquemia. Y como somos organismos homeostáticos per se, ¿qué hacemos? Más vasodilatación compensatoria. Sobre todo en las gotitas locales de silometazolina. ¿Y qué hay? Más congestión. Muy bien. En el corazón, estimulantes del corazón, epinefrina o adrenalina, mucho más completo porque recupero la circulación a través del receptor alfa, lo que no ocurre con la noradrenalina o el isoproterenol. El isoproterenol estimula el corazón de manera completa, pero me baja la presión arterial. Entonces el fármaco es adrenalina o epinefrina, paro cardíaco. ¿En qué más? Anafilaxia. ¿Sí? Anafilaxia. En la insuficiencia cardíaca congestiva crónica reagudizada o una aguda, dobutamina. Sin embargo, como tiene una racémica de dextrolevo alfa, uno es agonista y otro es antagonista. Ese efecto alfa es que produce aumento de la mortalidad. Entonces hay que usar los días que se necesiten dobutamina. Además, dobutamina se utiliza para los pacientes en los que sospechas angina. ¿Qué haces? Una prueba de estrés, pero ya no en la banda sin fin, sino como administras dobutamina y ves con un ecocardio, ¿no? Analizas y ves la respuesta del corazón, sin hacer ejercicio. Prueba de estrés se llama eso, con dobutamina. En la hipotensión ortostática, realmente pues no tenemos mucho fármaco nosotros acá, pero puede ser secundaria dos cosas. Uno, a fármacos como bloqueantes alfa o el uso sin medida de los diuréticos que van a disminuir el volumen circulante del gasto cardíaco o imipramina, antidepresivos tricíclicos. Lo más frecuente que vemos nosotros de pacientes con hipotensión ortostática es por disfunción del sistema nervioso autónomo, patología secundaria en mayor frecuencia a la diabetes mellitus, ¿sí? Entonces el paciente con diabetes se levanta de la cama y tiene hipotensión. Come, puede tener disminución de la liberación de acetilcolina y gastroparesia con estreñimiento o aumento de la liberación de acetilcolina con sudoración profusa al comer. Puede tener alteraciones en la eyección o en la eyaculación, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son los fármacos? Teóricamente el fármaco es midodrina, nosotros no tenemos en nuestro medio. Pues podríamos apelar a el enantiómero de la efedrina o también fenilefrina. Droxidopa es un sintético, es un profármaco que luego se va a convertir en noradrenalina. La ventaja de este es que se administra por vía oral. De las aplicaciones pulmonares, es diferente el asma y el EPOC. La noxa patológica es diferente, por tanto el tratamiento puede diferir de alguna manera. Cuando hablamos de asma hablamos de hiperreactividad bronquial, aumento de la actividad de células caliciformes, ¿verdad? ¿Sí? Inicialmente reversible, pero el remodelamiento bronquial a medida que se va estimulando y pasan los años puede dar lugar a una alteración en el músculo liso. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secundaria, una causa subyacente, décadas del mismo proceso sin que exista reversibilidad. En el asma, primero voy a empezar con el asma, si es un asma grave y severo y el paciente no puede inhalar, ¿qué le tengo que dar? Probablemente adrenalina, periférica 1.000 o adrenalina por nebulización. No es lo mismo que inhalación. Para inhalar tienes un frasco dosificador, disparas, inhalas, ¿verdad? Con la técnica adecuada. Pero como este paciente está tan grave que no puede inhalar con la técnica que requerimos, ¿qué hacemos? Nebulizamos, solución fisiológica, y el paciente solo inhala, respira, porque está muy grave.
pero en todo caso sería parenteral. No es selectivo, por tanto, aparte de los beta 2, va a actuar sobre alfa 1, alfa 2 y beta 1 y va a estar taquicardizado y no es el fármaco, salvo para rescatar al paciente. Y si ni siquiera con eso podemos, si está tan grave, ventilación mecánica, ¿ya? Pero los no selectivos, recuerden que pueden producir otros efectos adversos, además del receptor que tú quieres estimular para tratar la patología. Otro más selectivo para beta, pero no selectivo en relación a beta 2, que es el lugar donde quiero actuar, es el isoproterenol. Y finalmente, los fármacos que vamos a utilizar siempre son los selectivos, beta 2. En su libro está como albuterol. Nosotros le decimos salbutamol. Es el mismo, es la misma estructura química. Salbutamol. Ese es el más indicado. ¿Lo administramos por qué vía? Nebulización, inhalación, ¿no? Ahí es racémico, levo y dextro. En algunos casos utilizamos solo el que se va a unir al receptor. ¿Cuál será? Levo salbutamol o levo albuterol, lo van a encontrar en sus libros. Ese es el más selectivo. ¿En qué difiere? La concentración parcial de oxígeno, mucho mejor. Volumen expiratorio máximo, mucho mejor en relación solo al salbutamol, ¿sí? El problema es que es un poquito más caro, entonces la mayor parte de las veces usamos solo salbutamol. Algo, muchachos, ¿se dan cuenta que yo en una diapositiva hablo más de lo que dice allá, no? Sí. Entonces, no esperen encontrar todo escrito, todo está acá. Todo lo que yo les voy diciendo, se los estoy diciendo ya. Y cuando les deje alguna diapositiva, o sea, solo va a decir lo que está ahí, que no es lo mismo. Pero doctora, no dicen sus diapositivas, pero te lo dije en la clase. Por si acaso, ¿no? Yo no acostumbro a escribir todo, no acostumbro a leer tampoco. Fenoterol era un fármaco también beta 2 selectivo, sin embargo, aumentaba la mortalidad. Actualmente no se utiliza más, salvo para un tratamiento de rescate, porque se puede administrar por vía parenteral. Y tenemos el no selectivo, terbutalina. A favor, la terbutalina hay igual que el salbutamol, en nebulización, pero viene en jarabe, ¿sí? En jarabe y comprimidos la terbutalina. Sin embargo, si utilizo un frasco dosificador e inhalo, va a llegar en mayor concentración, la ley de Fick, mayor concentración. El volumen de distribución y el lugar donde el sitio activo es cuántos metros cuadrados, impresionantemente alta, por tanto va a difundir más rápido, va a actuar más rápido. ¿Y qué te voy a tener? Un efecto más localizado. Si yo tomo comprimidos o tomo jarabe, ¿qué voy a tener? Voy a estimular los beta 2, ¿dónde? En el corazón. ¿Dónde más? A nivel periférico. Puedo tener temblor si es el paciente anciano muy sensible. Temblor va a haber porque estoy estimulando los beta 2 en músculo esquelético. Y si es un paciente polimedicado, por ejemplo, en uso de furosemida que produce hipopotasemia, ¿qué va a suceder con ese salbutamol o terbutalina por vía oral sistémico? ¿Qué va a suceder? Va a ingresar el potasio del interior, va a bajar más el potasio, ¿sí? Entonces empecemos a razonar entre lo que es un efecto local y lo que es un efecto sistémico, ¿sí? Donde se pueda, solo en el lugar donde tú quieres que actúe vas a utilizar, igual que los corticoides. Existen beta 2 selectivos de acción prolongada, sarmeterol y formoterol. ¿Cuánto tiempo dura de vida media o de tiempo de duración del salbutamol? 6 horas efectivas. Cuando yo agarro para rescatar a un paciente de un cuadro agudo, ahora está con broncoconstricción, cada media hora, cada hora, hasta que lice, hasta que produzca broncodilatación. Una vez que lo estabilizas, si yo voy a utilizar salbutamol, ¿será completo el efecto? Vamos a ver en el asma. Hay una etapa aguda inicial y una después de horas, tardía se le llama, pero no es tan tardía porque es después de horas. ¿Qué hay en la primera parte? Solo broncoconstricción. Y a la segunda, inflamación, leucotrienos, todo el efecto inflamatorio. Salbutamol solamente va a disminuir broncodilatación, además actúa sobre los leucotrienos y de alguna manera inhibe la descarga de histamina muy ligeramente, pero no tiene efecto antiinflamatorio. Necesito otro fármaco para poder, después de la etapa aguda, tratar a ese paciente y que no tenga broncoconstricción, porque el efecto inflamatorio va a mantener en broncoconstricción. Entonces, estos fármacos no se utilizan solos, se utilizan asociados a corticoides siempre. Si no, no es adecuado, solo se aumenta la mortalidad. Les decía que son de acción prolongada porque el tiempo de duración son 12 horas. Cuando yo utilizo salbutamol, lo utilizo cada 4 horas o cada 6 horas, imagínense, a las 8, a las 12, a las 4
y luego a las 8 y no lo voy a despertar a las 12, ¿verdad? No lo voy a despertar al paciente a las 12 de la noche. Entonces, si no está todavía controlado, no he usado un antiinflamatorio, ¿qué va a suceder? Se va a despertar en la noche con un cuadro de broncoconstricción. Entonces, para esa asma nocturna es el salmeterol, 8 de la mañana y 8 de la noche, 12 horas. Siempre asociado a corticoides, nunca solos. Bien. Los de acción ultra prolongada, indacaterol, olodaterol y bilanterol, tienen más indicación en el EPOC por su efecto duradero. Sin embargo, no se debe utilizar en el asma bronquial porque aumentan la mortalidad. ¿Y por qué lo utilizamos en el EPOC? Porque tiene un efecto cuando se lo utilizan asociados a corticoides. El efecto duradero va a ser más efectivo en ese paciente que no tiene solo una hiperreactividad bronquial, sino una noxa patológica o congénita o inducida por el hábito tabáquico, por la fibrosis, que sea. ¿Está claro? Sí. En la anafilaxia hay una descarga tipo IgE, reacción anafiláctica tipo 1, ¿no? Y es incontable la cantidad de histamina que se libera. Entonces no vas a tener como cuando te pica una abejita, una roncha, ¿no? Un dolor, no. Este paciente se va a hipotensar inmediatamente. Luego va a tener edema de brotes, ¿verdad? Y va a tener sibilancias. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le doy? Adrenalina. ¿Qué antagonismo estoy produciendo? ¿Qué antagonismo? ¿Qué antagonismo? ¿Qué? Fisiológico. ¿Quién produjo el efecto? Toda esa afectación del paciente, histamina. ¿Qué receptor? H1. Si yo estoy induciendo un antagonismo farmacológico, ¿qué le diría? Un anti-H1, que es competitivo. Competitivo, ¿por qué? Porque le tiene que ganar a la concentración endógena. ¿Le puedo ganar un shock anafiláctico con un antihistamínico, así sea para entrar? Imposible. No. Entonces utilizo otro tipo de receptores, no esos que están ocupados con harta histamina. Voy a utilizar en la hipotensión H1, alfa 1, vasoconstricción. En la broncoconstricción, beta 2. Y en el edema de glotis, alfa 1. Y recupero al paciente. Sin embargo, ese paciente lo voy a recuperar por 15 a 30 minutos, no más. Entonces tengo que administrarle los otros fármacos. ¿Cuáles? Si necesito glucocorticoides, el segundo, ¿sí? ¿Cuál actúa más rápido? Los antihistamínicos son antagonistas competitivos, van a actuar sobre H1A, entonces para poder siquiera competir y ganarle, tengo que administrar un fármaco con biodisponibilidad del 100%, endovenosa. Voy a escoger un fármaco H1 de primera generación porque son los únicos que se administran por vía parenteral, clorfenegramina. Pero si me dices corticoides, sí, uno por la respuesta inflamatoria y dos, que debo dejar de producir los anticuerpos mediados por IgE, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo de activación o señalización de los corticoides? Igual ya los hemos visto en farmacocinética, ya está aprendido, ya debería estar acá. Ay, no estoy avanzando mucho, muchacha. Voy a avanzar más rápido. ¿Dónde actúa, pues? Corticoide. Glucocorticoide. ¿Qué es? Lipofílico. ¿Dónde encuentra su receptor intranuclear? ¿Qué requiere? Síntesis y transcripción genética. Una vez que se sintetice la proteína, recién va a poder actuar, y eso significa horas. Y el paciente no espera, en tanto, pero se lo administras inmediatamente. Pero el efecto que va a producir alivio o ayuda es el antihistamínico, de disponibilidad del 100%. El otro ya está actuando, pero va a sintetizar todavía proteínas. Síntesis, transcripción genética, síntesis de DNA. En el ojo, fenilefrina, midriático, descongestivo, hemos hablado ya mucho. También hay otras opciones, como la pracolodina, primodina. En aplicaciones geniturinarias, mirabegrón en la vejiga hiperactiva a través de los receptores beta 3. Este fármaco no es tan selectivo, ha producido mucha hepatotoxicidad, puede producir taquicardia, hipertensión en pacientes sensibles, sin embargo, se sigue utilizando, pero como tiene muchos efectos adversos, la mayor parte de los urólogos, sobre todo en el caso en que se necesite mirabegrón, ¿qué van a hacer? No lo van a usar a largo plazo, van a utilizar un fármaco que no te produzca picos. Generalmente mirabegrón se utiliza con comprimidos de liberación retardada.
¿sí? Un comprimido que tenga varios compuestos dentro, uno se va liberando rápido, otro lento y tengo un efecto meseta, así no tengo los picos que van a producir más efectos adversos. Y potencializo, lo asocio a qué. Ustedes están viendo ahora, agonista BM3, antagonista M3, ¿cuál? Los más selectivos, ¿cuáles los que hay acá? Solifenacina, por ejemplo. ¿Sí me deja entender? ¿Sí? Entonces, mirabegrón vienen comprimidos de liberación retardada por sus efectos adversos. 1 o 2 veces al día. Y si hay aún así efectos adversos, potencializo con un antagonista M3 que va a producir similar efecto. Antes se utilizaba un beta-2 que tenía acción en el músculo liso uterino. ¿Para qué? La amenaza de parto prematuro. Sin embargo, igual beta-2 estimulaba la función cardíaca, gasto cardíaco de la madre, que ya per se por el embarazo tiene que una insuficiencia cardíaca de gasto alto. ¿Qué estoy diciendo? Que aumentaba la mortalidad materna y también la morbilidad fetal. Entonces, estos fármacos han sido dejados de lado. Nada más los nombro por ahí, para que no digan, pero aquí dice terbutalina, que no es selectivo, y ritodrina, que sí era selectivo, y no nos han nombrado. Se los nombro, pero no es útil para mí. Ustedes, como médicos generales, no los van a usar. En el sistema nervioso central, anfetaminas, mejora la alerta, mejora el estado de ánimo, noroxígeno. 2 fármacos, o 4 en realidad. 2 para la narcolepsia, modafinilo y modafinilo, y para el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, metilfenidato como selectivo de primera elección, y la atomoxetina, adicional, accesorio de segunda intención, si quieren. Otras indicaciones, clonidina por su efecto alfa-2 también inhibe la descarga de acetilcolina, que es el que produce aumento del peristaltismo y actividad glandular. Entonces, teóricamente podría utilizarlo en esta gastroparesia, pero en la diarrea del diabético, ¿sí? Disminuyo el peristaltismo y la secreción. Además, alternativo en la dependencia del tabaco, alcohol y narcótico. Ahora, hay otros fármacos más selectivos para esto, que van a ayudar más al paciente en esa desesperación de volver a consumir. Estos fármacos son de segunda intención. Dexmedetomidina alfa-2 va a disminuir los requerimientos de opioides, y aquí hay en nuestro medio tizanidina como relajante muscular en el dolor por la fibromialgia. Con esto terminamos. La toxicidad de los simpáticos médicos depende mucho de qué. 1, de la selectividad del fármaco. 2, de si se administra por vía local como inhalatoria o si se administra por vía sistémica como oral o comprimidos o jarabes, qué sé yo. Y difiere mucho si voy a utilizar una catecolamina sintética y la voy a administrar por vía parenteral. Por supuesto que los efectos adversos van a ser más o menos, ¿sí? Más o menos. Sin embargo, pueden ser cardiovasculares, hipertensión arterial, gasto cardíaco elevado, taquicardia, isquemia, arritmia. Y en el sistema nervioso central, exageración de los efectos, inquietud, insomnio, ansiedad, cocaína, depende de la edad, si es joven el dependiente, si es anciano, puede tener un accidente cerebrovascular en los jóvenes sobre todo, arritmias en los jóvenes o infarto agudo de miocardio en los pacientes ancianos. ¿Sí? Muy bien. Ahí están lo que hemos indicado, los efectos adversos. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien, quedamos ahí, por favor. La luz, por favor. Mañana va a haber clases normales. ¿Mañana va a haber clases normal? Es No es feriado. El día del trabajo, está prohibido trabajar. el día del trabajador. No hay que trabajar. La luz, por favor. Creo que el día que te dejo las partes. Nos vemos directamente el martes, ¿ya? Ya, doctor. Está bien.